Bueno, mis hermanos, pues ya empezamos octubre hoy y va que corre el año. Y hablando de eso, si Dios quiere, ahí en los grupos de WhatsApp compartimos que la próxima semana, si Dios quiere, terminaremos el estudio del libro de Hebreos. Estamos en Hebreos 13 hoy, Hebreos 13 la próxima semana y terminaremos un nuevo libro. Si te acuerdas, comenzamos allá por enero, ¿okay? Seguramente habrá muchas cosas más que ver, pero las guardaremos para cuando nos toque pasar otra vez por el libro de Hebreos, que será como en unos 100 años aproximadamente, ¿okay? Aquí así nos identificamos más, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿tú cuándo llegaste? Alguien seguramente llegó en el libro de Hebreos, que eso quiere decir que llegó con nosotros en el 2019. Alguien llegó el año pasado, quiere decir que llegó en Marcos o en Apocalipsis. ¿Quién llegó en Apocalipsis el año pasado? Mi hermano Alfonso. Tenemos algunos, pero digo así, yo creo que nos identificamos mejor. En 2007 y 2016, 2 años nos llevó a estudiar Génesis. Alguien ha de haber llegado ahí con nosotros en Génesis, ¿no? Algunos cuantos. En 2016, aparte de Génesis, estudiamos también el libro de Apocalipsis. En 2015 fue fructífero, estudiamos Gálatas, Efesios y Filipenses, que eso ya no les tocó a tantos. En 2014 estudiamos el libro de Hechos, ya toca como para el 2122, entonces ahí la llevamos. Vamos a entre hoy y la próxima semana terminamos el libro de Hebreos y lo terminamos como es una costumbre para nosotros. Y la próxima semana celebramos una Santa Cena, es decir, nuestra reunión, que es cada que terminamos un libro, pues nos la celebramos así. La reunión del próximo domingo no es a las 12 del día, sino a las 5 de la tarde. La semana pasada leímos casi toda la parte donde, si tu Biblia tiene encabezados, habla de los deberes cristianos. ¿Sí? Poniéndonos en contexto, el libro de Hebreos es un libro de exhortación a la iglesia cristiana, una exhortación a caminar en santidad. Y de hecho la exhortación es independientemente de lo que estés pasando. El libro de Hebreos es escrito a una iglesia que tenía muchos problemas, muchas pruebas, estaba en persecución, y la exhortación es la misma, ¿sí? A caminar en santidad independientemente de la situación en nuestra vida. Y de hecho el libro tiene fuertes advertencias de no caminar en esta santidad. Al terminar el 12, en el 12:28, terminó diciéndonos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. Y grábate esas palabras: con temor. A Dios se le sirve, se le sigue con temor. Siempre el temor a Dios nunca debe de perderse. Con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumido. ¿Ok? Y digamos que ahí termina el libro, todas sus advertencias y toda la santidad, ¿sí? Como diciéndonos, si recaen es imposible ser renovados para arrepentimiento. O Hebreos 10, si pecan voluntariamente no hay más sacrificio. Sin santidad nadie verá al Señor. Y después comienza a ver, bueno, ¿qué es la santidad? La santidad es perfección, cubrir todos los ámbitos de nuestra vida. Y Hebreos 13 es ese capítulo, o es eso que los pastores deberíamos de tener, donde empieza a explicarlo con peras y con manzanas. Es decir, no es solo predicar santidad, sino explicarle a la gente qué es la santidad. Y Hebreos 13 cubre muchas partes. Y comienza, por ejemplo, en Hebreos 13, del 1 al 3, recordando que ya lo leímos la semana pasada completo, toda esta parte, ¿te acuerdas? Hebreos 13 del 1 al 3 habla de permanezca el amor fraternal, es decir, habla como iglesia. En el 2 nos dijo, no os olvidéis de la hospitalidad. En el 3 nos dijo, acordaos de los presos. Pero está hablando de los presos, de los hermanos que están presos. Está hablando en este pedazo de lo que debemos de ser como iglesia.
Sí, lo que dijo Jesucristo en Juan 13. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y debemos de cubrir todo eso. ¿Cómo amarnos? Hay que conocernos, hermano. Hay que empezar por interesarnos. Una iglesia no es un lugar donde vienes y te vas al acabar la predicación. Una iglesia son hermanos que se conocen, se conviven, se preguntan cómo están, cómo se sienten. El viernes que tuvimos reunión con la gente que anda en misiones, hablábamos de un objetivo de las misiones. Y el principal, de hecho, claro que somos misioneros para ir y compartir el evangelio, pero aunque no lo creas, el principal objetivo de ir a una misión es encontrarnos con el hermano, saludarnos con el hermano y preguntarnos cómo le va uno al otro. ¿Sí? Ojalá y en lo que te sea posible te puedas unir a una misión. En el 13:4 de Hebreos sigue dando instrucciones a la santidad. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Honroso, la palabra honra solo quiere decir valioso, ¿ok? Es decir, tiene que ser valioso el matrimonio, nuestra unión, nuestro pacto. No podemos fallar, es algo muy valioso. La persona con la que hicimos este pacto también es algo muy valioso y así debemos vivirlo, tratarlo y manejarlo los que estamos casados, ¿ok? 13:5 habla, si te fijas, habla de dos cosas. Comienza diciendo: sean vuestras costumbres sin avaricia. La Biblia ataca siempre la avaricia. Jesucristo atacó siempre el deseo de dinero y las cosas materiales. Eso es de las primeras cosas que debe de perder un cristiano. Pero cómo seguimos batallando con eso, ¿no? Cómo decía alguien, es que el dinero no es la felicidad, pero cómo ayuda, ¿no? Cómo o sea, cómo te ayuda a tener las cosas bonitas, la ropa de marca, la camisa, el carro ese que no falla. Y el cristianismo está peleado con eso. Está peleado. El cristianismo es lo contrario. Lo que dice ahí enseguida: contentos con lo que tenéis. ¿Sí? Contentamiento. ¿Por qué? Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. 1 Timoteo 6:6 dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Ok? O contentamiento. 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, y enseña cosas en las que ya hemos ahondado en muchas ocasiones. Pero hoy quiero enfocarme en algo que también menciona Hebreos. Y fíjate, haciendo un recuento de todo lo que tenemos estudiando la Biblia todos estos años, y yo creo que no hemos hablado lo suficiente, solo por no decir nunca, ¿ok? Y esto está en el verso que sigue, en el 13:7 y en el 13:17. Dice el 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el 13:17 dice, creo que esta reunión me va a gustar mucho: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Si te fijas, este último, tal vez un poco más que el primero, está como un mandamiento, hermano. Obedecer a vuestros pastores. Y como todo mandamiento, para nosotros es de vida o muerte hacerlo o no hacerlo. Vamos a ahondar en esto ahora, al ver también que la Biblia nos hace como un sándwich. Es decir, en el 13:7 habla de los pastores y en el 13:17 habla de los pastores. Por lógica, lo del medio va a tener que ver con esto, pero lo iremos desmenuzando poco a poco, ¿ok? Tenemos que hablar del ministerio del pastor, pero cuando hablamos del ministerio de un pastor en una iglesia como esta, no estamos hablando en general. Es decir, yo no puedo decirle a ustedes: obedezcan a sus pastores. No, esto tiene que ser particular. Yo soy tu pastor, ¿ok?
Entonces tenemos que ver qué la Biblia dice de cómo debemos de convivir tú y yo, ¿sí? Porque después de eso veremos que tiene dos mandamientos, que tienes que imitarlo y obedecerlo. Y como está formado lo que estamos leyendo en el libro de Hebreos, esto está comprendido dentro de la santidad. Esto es un mandamiento, ¿ok? Entonces pues vamos a entrar en materia, ¿ok? Vamos a desmenuzar el pasaje. Lo primero es súper importante, ¿no? Como el pasaje no nos manda a hacerlo a ciegas, ¿sí? Hay algo que nosotros debemos checar siempre. Vimos en el 13:7, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, ¿verdad? Es decir, la Biblia en ningún lado nos ordena someternos a un mal pastor. ¿Cómo va a hacer eso Jesucristo? Nunca nos ordena someternos a cualquier pastor. Claro que no. Primera de Juan 4:1 nos manda probar los espíritus, a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Verdad? Es lo que está diciendo la Biblia. Lo mismo que dice Hebreos, ¿sí? Tienes que enjuiciar a tu pastor. Enjuiciar. De hecho, si ahorita te había dado tristeza, no, la reunión de hoy es porque tienes que hacer, si no lo has hecho, que al estar sentado ya lo deberías de haber hecho, pero si no lo has hecho, hoy es el día en que haces juicio sobre mí. Hoy yo estoy puesto a juicio acá para ti, ¿sí? Para determinar cómo salgo. Si salgo mal en tu juicio, hermano, tú no deberías de estar sentado acá. Tú no tienes por qué estar con un mal pastor, ¿okay? Ni escuchándolo ni obedeciéndolo. Pero si salgo bien enjuiciado, entonces la Biblia dice imitarlo y obedecerlo, ¿verdad? Pero vamos a comenzar por la primera parte, ¿no? Porque la Biblia nos manda a hacer eso, ponerlo a juicio. Te digo, si tú no lo has hecho, ya lo deberías de haber hecho. Tú para estar sentado acá, deberías de haber enjuiciado al pastor y su doctrina. Deberías de haber probado a ver si viene de parte de Dios o no. De esto hoy más que nunca, hermano, de esto se ha llenado el cristianismo. Tantas iglesias, tantas denominaciones, tantos pastores. Claro que tenemos que ponerlos a prueba, ¿ok? Y lo primero que nos dice la Biblia, ok, y si no los encuentro buenos, hermano, la Biblia está llena de huid de ellos. Con los tales dice, ni comáis. Ese es un mal pastor y dice, oye, quiero venir a comer a tu casa. Hermano, la Biblia dice, ni los recibas. ¿Sabes qué eso dice la Biblia? Ni les digas bienvenido. Eso manda la palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 de Juan 1:10. Segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, claro que habla de la doctrina correcta, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es decir, no se nos manda a aceptarlos así como así, hay que hacer juicio. Y más para ti, que estás como oveja de un pastor. Hermano, lo primero que se hace con un pastor es enjuiciarlo. Claro que hoy en el contexto del cristianismo es, ¿cómo que vas a tocar al ungido? O sea, ubícate, ¿te acuerdas de lo que le pasó ¿te acuerdas? ¿Te cuidas? No, pero la Biblia es lo que manda hacer. ¿Cómo no lo voy a enjuiciar? Si la Biblia me manda imitarlo, ¿sí? Pues imitarlo es seguir sus pasos. Y si él va caminando al infierno, ¿a dónde voy a ir yo? Pues a donde él me lleve. Claro que hay que hacer juicio. Y si no es de Dios, hay que irnos de ahí. Pero si es de Dios, repítelo conmigo. Imitarlos y obedecer. Te digo que esta me iba a gustar mucho. Hebreos 13:7. Comencemos con estos dos pasajes. Acordaos
de vuestros pastores. A ellos les dice acordaos. Si te fijas, les habla de pastores que ya no están con ellos. No está hablando de que ellos cambiaron de iglesia y les dice acuérdense de sus pastores de antes. No, pues si salieron de ahí huyendo, ¿verdad? No les está diciendo acuérdense de los pastores que tenían antes aquí, que ya no están con ustedes. Al final nos va a dar una pista. ¿Cómo que ya no están? Él mismo, el que está escribiendo Hebreos, al final dice oren por mí para que les sea restituido pronto. Es decir, da la impresión de que está encarcelado en algún lado, pero oren por mí. Él se está diciendo acuérdense de eso, que hoy no están con ustedes, sea porque ya fallecieron, sea porque se fueron a pastorear en otro lado, o sea porque están encarcelados, pero acuérdense de ellos, ¿ok? Que os hablaron la palabra de Dios. Y luego nos dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, es decir, ponerlos a prueba, mirar sus vidas, claro, e imitar su fe. Y mira lo que sigue. Por eso te decía, cuando tenemos un sándwich como el 13:7 y el 17, desde luego que lo de en medio tiene que ver con eso, ¿no? Y esto es importante. Él termina diciendo, pónganos a prueba, imiten su fe, y luego dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso tiene que ver con eso. Está diciendo, es algo que implementó a Jesucristo. El que una iglesia o el que un grupo de hijos de Dios tenga un pastor, tenga alguien que los pastoree, no es algo nuevo, es algo que se le ocurrió a Dios, pues digamos que casi desde el principio, ¿sí? Si tú ves la historia, pues ¿qué otra cosa hacía Moisés con el pueblo al caminar por el desierto? Los estaba pastoreando, pero además no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. Muchas veces se menciona el ministerio de un pastor en el Antiguo, tristemente, para mal, para lo mal que lo habían hecho, ¿no? Por ejemplo, en Jeremías 2:8. Jeremías 2:8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Pero si te das cuenta, ya menciona el ministerio de pastor. En Ezequiel 34:2, de hecho hay un reclamo importante. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Esto es por siempre. El ministerio del pastor tiene un objetivo, y claro que el Señor se enoja cuando alguien no cumple ese objetivo. Acá en el Nuevo Testamento hay una advertencia donde dice: no os hagáis maestros, no os hagáis pastores, sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Okay? En el Nuevo Testamento es donde claro que con más razón vemos el ministerio del pastor. Vemos cuando Jesús se compró una iglesia, se hizo una iglesia, y a esa iglesia, en cada iglesia, estableció pastores. ¿Okay? Eso no podemos dejar de verlo en la Biblia. Antes de continuar, levántame la mano si tienes algún lugar, hermano, para que se ubiquen allá los hermanos. Así ha sido siempre. Por eso la Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. A veces habrá personas que batallamos más, otras que batallamos menos en someternos a otra persona. Hay incluso gente que yo he escuchado que dice: bueno, es que yo no sigo a hombre. A lo mejor aquí ese debe de ser nuestro lema. Oye, yo no sigo a hombre. Y la recomendación desde luego es no seguir a hombre. Nosotros seguimos a Cristo, y eso es bueno. El exhorto es seguir a Cristo, pero según lo que tenemos entendido, seguir a Cristo es obedecer sus mandamientos y todos los mandamientos. Y hoy estamos viendo un mandamiento de Cristo que es obedecer a vuestros pastores. ¿Ok? Obedecer a tu pastor es seguir a Cristo. ¿Ok?
No te asustes, todavía vamos avanzando, ¿ok? ¿Qué es un pastor? Cuando veas en la Biblia, de hecho la palabra pastor como tal se usa muy poco, pero hay palabras que se usan que significan lo mismo, ¿ok? Que tienes que identificarlas, que está hablando de pastor. La palabra anciano es una de ellas, una de las principales que habla de un pastor. Anciano, si tú vas al diccionario, solamente significa alguien anciano, alguien antiguo. Pero el uso que le da la Biblia no habla solamente de edad. De hecho, cuando habla del ministerio de anciano, no se refiere a edad. Anciano habla del más viejo, digamos, en sabiduría o estudiando la escritura. Si esto no es de edad. Yo tengo 40 años, bueno, 45, hermano. Tengo 15 años de convertido, los mismos que tengo de estudiar la escritura, ¿sí? Pero si alguien se convirtió a los 80, ¿sí? Él es más grande que yo, pero se convirtió a los 80. Es decir, yo soy anciano para él. Sí, anciano desde el punto de vista bíblico. Cuando veamos la palabra anciano, está hablando de pastores. Los pastores, ancianos. Hay una tercera palabra en 1 de Timoteo 3:1. Dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y es otro sinónimo de pastor, ¿ok? Está diciendo, si alguien anhela ser pastor, buena obra desea. Pero luego pone todos los requisitos que debe de tener. ¿Ok? Para cuando lo veas, esas tres palabras está hablando del mismo ministerio. Y te decía ahorita, lo que se ve es que Dios se hace una iglesia, Dios se compra una iglesia con su sangre, y lo que hace es ponerle un pastor. Siempre, si vas por el libro de Hechos, esto se ve repetitivamente. Pablo iba, predicaba, la gente se convertía, aquello se hacía una iglesia, él compartía la palabra. En algunos lados dice hasta por 3 años, pero luego Pablo se iba, ¿verdad? Se iba a otro lado. ¿Y qué hacía? Dejaba pastores ahí. Hechos 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Te digo, este es solo uno de muchos que se ven en la Biblia, que este era el caminar de Pablo. Iba, predicaba, se fundaba la iglesia y luego dejaba un pastor. Pues él no la podía pastorear por teléfono, no había, ni por cartas. Claro que él mandaba sus cartas, pero dejaba un pastor ahí, ¿sí? ¿Por qué Dios ponía pastores? En Hebreos 13:17 nos respondió un poco esto. Y esa es la principal función de un pastor. Y eso es lo principal que tú debes descubrir, ¿sí? Ahorita veremos las marcas de un buen pastor. ¿Cómo lo vamos a poner a juicio? Porque la Biblia nos dice cómo debe de ser un buen pastor. El trabajo del pastor dice ahí: ellos velan por vuestras almas. Es decir, el Señor pensó así: voy a dejar a mi iglesia, a mis hijos. El cristianismo tiene una meta, es un caminar. Necesito a alguien que los cuide. Ese es el trabajo de un pastor: cuidar las almas de las ovejas. Dice en Hechos 20, a este vamos a venir varias veces. Hechos 20, yo te diría que del 17 en adelante, Pablo deja todas las instrucciones para un buen pastor. Vamos a estar viniendo a varias veces. Pero en el 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto nos va a ayudar. Te digo, quédate con la idea esta en Hechos 20. ¿Qué es? Pablo ya se va de ahí, y lo que manda a hacer es traer desde Mileto a Éfeso a los ancianos, no a toda la iglesia, a los pastores de cada iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo y les habla para darles instrucciones. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y pruebas que me han venido, etc. Ahorita volveremos a él. Pero en el 20:28 les deja la instrucción: mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, anciano o pastor. Es lo mismo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese es el trabajo de un pastor, apacentar la iglesia. ¿Ok? Después nos dice el peligro que corremos. Enseguida dice en el 20:29: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Igual nos está advirtiendo, va a haber verdaderos y va a haber falsos. ¿Ok? ¿A quién corresponde enjuiciar? A ustedes. Unirte a una iglesia, hermano, unirte a una iglesia es someterte bajo una autoridad de un pastor, de una persona. Así, oye, pero ¿por qué? Si yo siempre he sido libre como el viento y todo. Bueno, porque Dios así dejó su iglesia. Si quieres pertenecer a su iglesia, Él la instituyó así, ¿sí? Unirse a una iglesia, te pones bajo una autoridad a la cual se te manda a obedecer e imitar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos vamos a someter a alguien? Hermano, nomás por nuestra pura naturaleza rebelde. Si, ¿cómo me voy a someter? No, si yo no me someto a cualquiera. Bueno, por tu pura naturaleza rebelde, ya deberíamos de haber hecho un juicio sobre el pastor, sobre mi persona, en este caso. ¿Ok? Y es un juicio que no se hace una sola vez. Yo puedo hoy cumplir los requisitos. Si el día de mañana las cabras se me van para el monte, si tú solito dices, este pastorcito ya se perdió, Dios que lo bendiga, yo me retiro en silencio y me voy silbando, ¿no? Eso es lo que, es decir, tengo que estar en juicio constantemente. ¿Qué es de lo que padecemos? Hermano, de las iglesias donde venimos, ¿qué es lo que padecíamos? Pues que no puedes enjuiciar al pastor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podremos salir muy mal librados, ¿no? Y con un pastor que sale mal librado, hermano, tú no tienes que estar sentado escuchándolo ni conviviendo con él. ¿Ok? No se pongan tensos, hermano. Está padre esto, ¿no? Voy a leer 20:33 de una vez, aunque ese viene más adelante, pero esto me encanta de Pablo. Otra vez Hechos 20 da como todas las instrucciones de un buen pastor. Y Pablo dice: ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, Pablo siempre trabajó. Y no solo trabajó. Ojo en dónde está Pablo. Llamó a los pastores. ¿Y qué les dijo? Desde Éfeso a Mileto les dijo: pónganse a trabajar. ¿Sí? 20:35. En todo les he enseñado que trabajando. ¿Sí? Yo no sé de dónde sacaron los pastores de hoy la pereza. Si Pablo dice hay que trabajar, trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Bueno, pero ese lo veremos ahorita más adelante. El trabajo es apacentar a las ovejas. Apacentar en el diccionario es alimentar y cuidar. Alimentar y cuidar a las ovejas. Ese es el trabajo del pastor. ¿Ok? Y ahora sí tenemos que entrar a que no es trabajo para cualquiera, ¿sí? Primero el ser pastor tiene que ser levantado por Dios, ¿ok? Pero eso es algo que tú no puedes saberlo. Yo te podría platicar mi testimonio. Ojo, no tengo título. Yo no tengo título de pastor. Eso es lo primero. Por si no lo sabías, allá ya oí una carita de WhatsApp acá, no lo son. Pero lo primero es, ¿debe de tener el pastor un título? No, pues ¿en dónde los expiden? El mío está en el cielo, ¿ok? Allá está. A mí, yo te podría platicar mi historia de cómo fui levantado. Y yo desde ahorita te digo, yo ni quería ser pastor, hermano. Yo no tenía en mis planes ser pastor, ¿ok? Dios es el que los levanta. Eso tú no tienes forma de comprobarlo. Tú cualquiera con que te topes, pues lógico que ni modo que te digan, yo quise un día y fui a la escuela y aprendí y ya, ¿no? Que hoy es lo que muchos hacen. Es decir, eso es el primer requisito, tiene que ser levantado por Dios. Pero eso tú no tienes mucha forma de saberlo. Pero claro que va a ir de acuerdo a los que siguen, ¿sí? Tito 1:5 en adelante. Y aquí sí ya tengo que prepararme porque empieza el juicio sobre mi persona.
Dice que lo mandó que estableciese anciano en cada ciudad y da los requisitos en el 1:6. Dice que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario, repite, que sea irreprensible como administrador de Dios, que no sea soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y entonces el juicio empieza ya, mis hermanos. El juicio empieza ya. Y tú tienes que hacerlo. Soy irreprensible. Bueno, irreprensible es una palabra muy general. Tenemos que ir parte por parte. Marido de una sola mujer, pues a saber si. Hijos no rebeldes, pues todavía no tan chiquitos, todavía los controlo. Soberbio, eso te corresponde a ti, juzgarme. Si tú crees que hay en mí soberbia o no. Iracundo, le digo a mi esposa, no es lo mismo, no confundas, soy azucarado. Tengo diabetes. Pendenciero, que quiere decir peleonero. Codicioso de ganancias deshonestas, eso sí, jamás. A lo mejor puedo ser otra cosa, pero eso jamás. ¿Cómo detectas si tú dijeras, ¿cuál escuela estudió usted? Yo estudié en la escuela de Pablo, ¿okay? Yo estudié en la escuela de Pablo, lo que dijo ahorita, ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para míos estas manos me han servido. Y así enseño que trabajando es como se debe ayudar a los necesitados. Yo vengo de esa escuela de Pablo, ¿okay? No estudié en Cristo para las Naciones, no estudié, no sé qué tantas escuelas existen aquí en el mundo. No, yo estudié aquí en Hechos 20:33 en adelante. Hospedador, pues lo hemos hecho, no creo tener problemas con eso. Sobrio, justo, dueño de sí mismo, que quiere decir con dominio propio. Todo eso tienes que ponerme a juicio tú, no soy yo el que tengo que decirlo, ¿ok? No, nada de que no toquéis al ungido, no, mi hermano. Es urgente que pongas en juicio al ungido, ¿ok? Es urgente, tiene que estar en juicio, ¿ok? De hecho te digo, ya lo deberías de haber hecho. Si tú estás sentado acá, es porque has estado haciendo juicio sobre mí. No pasa nada, es lo natural. Y tu juicio te ha dado para responder que cumplo con esos requisitos. Si no los cumpliera, hermano, usted tiene que pararse e ir a buscar en otro lado, ¿ok? 1:9, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y pueda convencer a los que contradicen. Esto es lo más importante. Esto es lo que nos debería unir o separar, ¿ok? Nada más que aquí entra algo mucho más importante. ¿Cómo me vas a hacer juicio si mi enseñanza es sana o no? Hermano, tienes que estudiar la Biblia, ¿verdad? Hoy puedes enjuiciarme en muchas cosas y ser nuevito en la palabra y decir, pues se me hace que sí, ¿no? Se ve bien que trata bien a la esposa, no pide diezmo, no cobra de la iglesia, bueno, ahí la llevo. Pues esto es más importante. Si te predico verdad o mentira. Pero para saber si te predico verdad o mentira, no es de que sientas paz, de que sientas bonito, no es de que usted tiene que estar estudiando la palabra en su casa. ¿Para qué? Para poder enjuiciarme a mí. ¿Para qué? Para poder saber si un día yo tiro para el monte. Y entonces antes de irse nada más, dígame que estoy tirando para el monte por si el Señor quiere darme arrepentimiento, ¿verdad? Pero esto es súper importante. Juicio, y el Señor dice, juzgad con justo juicio.
Para usted juzgarme con justo juicio, tiene que ser un consumidor por su cuenta de la palabra de Dios, ¿sí? Si te fijas, ya hemos hablado de muchas cosas que por lo regular venimos huyendo de esas. En otras iglesias que nos dicen, pues no estudié tanto, no. Pues, ¿cómo que no? Y luego, ¿cómo voy a saber si me predica verdad o mentira? Oiga, confía en el pastor a ciegas. No está hablando de eso. Usted no tiene ni por qué confiar en mí a ciegas, ni someterse a mí a ciegas. Tiene que estudiar tanto o más que yo para poder hacer un juicio justo. 1 Timoteo 3:2, yo creo que lo repite todo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, es decir, un buen maestro, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Si te fijas, nos van dando claves tan sencillas para distinguir un bueno de un malo. O sea, ¿cuántas veces nos ha repetido, no codicioso de ganancias? El pastorado no es un negocio. Tú no puedes estar delante de un pastor que toma la piedad como fuente de ganancia. Es decir, que ha descubierto en el cristianismo la forma de no trabajar. Que de eso se nos ha llenado hoy, de vividores. Eso es la principal marca, un codicioso de ganancias. O sea, adiós. Oye, pero todos viven del diezmo. Pues no me importa que todos lo hagan, si la Biblia dice que no. Apacible, no avaro y no un neófito. ¿Qué quiere decir? Un neófito es alguien que sabe poco de la palabra. Haz tu listita ahí, hermano, y la lista tiene que llevar mi nombre, ¿ok? Y solo hay 2 resultados probables. Si el domingo no te veo acá, es que salí reprobado, ¿no? Pero si repruebo, hermano, para tu juicio, tú no deberías de estar acá, ¿ok? Pero si apruebo para tu juicio, entonces tendríamos que pasar al siguiente. Otra vez, vamos a repetirlo. No sé. La principal función, lo que ha repetido también, no un neófito, apto para enseñar. ¿Por qué? Porque vimos cuál es la principal función: apacentar las ovejas. Y apacentar habla espiritualmente, que es alimentar. Esa es la principal función de un pastor, alimentar. Pablo era predicador, era apóstol y era pastor y era maestro. Esa es la principal función. En Efesios 4:11 dice también, cuando da todos los ministerios, habla de pastores y maestros, hablando del mismo ministerio. Un pastor es un maestro. Primera de Pedro 5:1, junto con Hechos 20, hermano, ahí se reúnen todo el ministerio del pastor. Y vamos a irlos despacito, ojalá y alcancemos a ver mucho de esas partes. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, es decir, yo también pastor, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, vuelve a decir la función del pastor: apacentar, que quiere decir alimentar, y que, para ponerlo en nuestras palabras, hermano, quiere decir enseñar palabra, ¿ok? Pero da muchos más luz. Primero dice, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿ok? Esto no es algo que se hace por fuerza, créemelo, nadie fuerza a nadie a tomar un ministerio así. Cada característica va a ser importante. Para que tú puedas enjuiciar, no solo debes de tener lo que dice la Biblia de un buen pastor. Hay otros lados donde describe a un mal pastor. Dice en 2 de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Si tú dices, oye, describió a Lara, date cuenta que ya tendrías que haberte parado e irte. Porque la orden es esa. Si te fijas al final, a estos evitan, ¿verdad? Evítalos, ¿ok? Si te fijas, da como las instrucciones que leíamos ahorita, pero al revés volteado, ¿no? Con sus contrarias. Amadores de sí mismos, que no son humildes. Avaros, que les gusta el dinero. Soberbios, que no son humildes, y todo eso. Pero lo peligroso es al final. Tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de que son buenos, tendrán apariencia de que son pastores de Dios. A ti te corresponde juzgarlos, ¿ok? El juicio también, aparte de todas esas características, pues hay que comenzarlo con la principal característica. Ya veíamos ahorita, la principal función más bien, que es apacentar. ¿Cómo se hace? Con la palabra. Entonces yo ya tengo que ver si mi pastor es un neófito o no es un neófito. El pastor de una congregación tiene que ser el más sabio, tiene que ser el más entendido en la palabra, tiene que ser el más preparado, el más estudioso, el más maduro en la fe. Eso debe de ser el pastor, y nunca debe de parar ni de estudiar, ni de aprender, ni mucho menos de crecer. Pero aquí volvemos al problema que tenemos. ¿Cómo voy a hacer un juicio así? Yo necesito ser estudioso también. ¿Cómo saber si el que está enfrente es estudioso o estudioso es de la palabra fiel, bien predicada, no torcer la palabra? Tengo que serlo yo también, hermano. Y esto es de vida o muerte para ti. Tú tienes que estudiar mucha Biblia. ¿Te acuerdas lo que hablamos la semana pasada? Un cristiano no puede estar obviando esto. Un cristiano no puede estar sin estudiar la palabra de Dios. Tienes que ser un estudioso siempre. Si tú te esfuerzas, hoy de lo que más se aprovecha algún falso es de la ignorancia de la gente, ¿sí? A veces estar en una iglesia, hermano, tú ves alguna iglesia, no es tan difícil ser pastor, siempre y cuando el que esté allá sea ignorante, ¿no? Yo he escuchado testimonios de pastor, a un pastor que alguien lo invita a predicar. Es decir, por ejemplo, yo no tengo tiempo. Una vez escuché esto, predícales tú, hermano. Pero yo, ¿cómo? Si no estoy predícales lo que sea, pues si no saben nada. Y tristemente es verdad, ¿no? Predíqueles lo que sea, si no saben nada, si todos se tragan, ¿sí? Es decir, a una congregación no preparada, pues le corresponde un pastor igual, no preparado, ¿no? Pero a tu mayor preparación, tú también vas a ir exigiendo un pastor mejor preparado. Es decir, esto nos hace bien a todos. Si tú eres ignorante, hermano, pues yo podría conformarme, ¿no? Y pues, ¿de qué les hablaré hoy? ¿Sabes qué? Yo no estudié ayer, ¿para qué desvelarme si no saben nada? Y luego vengo y llego, y hay pastores que preparan el mensaje en lo que está la alabanza. No sé si te ha tocado ver pastores ahí anotando y cántate otra porque todavía no acabo. Pues, ¿qué te puede costar? O sea, pues no saben nada, ¿sí? Pues eso le hace mal a una congregación y a un pastor, ¿sí? Esto tiene que ser gente estudiando para que el pastor se obligue a estudiar más, ¿ok? Hay un dicho que dice en el mundo: en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Bueno, a mí no me interesa eso, ¿ok? Al contrario, si tú te esfuerzas, yo tengo que esforzarme más. Si alguien lee la Biblia, a esta congregación le conviene, ¿verdad? Nos conviene a todos. Hay pastores que enseñan lo contrario, pero te digo, eso a nosotros pues no nos interesa. Pero por eso se escucha lo que es el cristianismo hoy, ¿no? Hemos hablado de doctrinas de un versículo, leer un versículo, y luego un pastor arrancarse con chistes, con historias, con testimonio. Pues es que a la gente no le importa, no le alimentan esas cosas. Nos importa ¿qué? Palabra de Dios, oír verso tras verso. Eso es lo que nos interesa, ¿ok?
predicar de tantas cosas, de que tú eres un campeón, de que anímate, levántate, corre, sal, haz, vuela y todo. Pero palabra de Dios, pero cualquiera puede hacerte eso siempre y tú seas un ignorante, ¿verdad? Cualquiera puede hacer eso. Yo he escuchado prédicas de cualquier cosa menos de Biblia, ¿sí? Hay gente, hay pastores que una vez veía a alguien, y hay muchos que lo usan, ¿no? Por ejemplo, el águila, vamos a predicar del águila, ¿no? El águila, ya ves que cuando está chiquita está así y todo, pero luego vuela, sí, vuela, grande y es. Bueno, así tú vas a hacer con tus problemas, tienes que volar como el águila. Y tanta tontería, yo a veces me sorprendo de dónde sacan tanta tontería, ¿sí? Tantas cosas que no son de la palabra, como el águila y la serpiente y la palabra de Dios. Lo que necesitamos es palabra de Dios, ¿sí? Hay muchos estilos, yo creo que hay diferentes y todos fuera de la palabra. ¿Sí? A los pentecostales tú los escuchas sin palabra de Dios, pero ellos ¿qué hacen? Gritan más, ¿no? O sea, ¿para qué? Gritar todos, pararse y brincar y órale, se le acabó el jueguito al diablo, vamos, brinquen. Tú dices, ¿cómo se le acabó el jueguito al diablo? Palabra de Dios. El diablo está enojado porque tú brincas y el diablo está encantadísimo que sigamos brincando, ¿no? Y hay poder en la frase, en la sangre de Jesús. Una vez cuando prediqué en radio, eso me gusta porque hay un estilo para ser pastor pentecostal, ¿no? Entonces enseñan en las escuelas, ¿no? Tienes que agarrar el micrófono así, y lo voy a ensuciar, tienes que pegártelo así, ¿no? Tienes que rugir, hermano, porque se supone que eso es lo que te da el poder, ¿no? Poder en la sangre, poder. Tranquilo, o sea, el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo es el que mueve a un pastor a enseñar la palabra y mueve a un público a estar ávido de la palabra de Dios. ¿Okay? Esa es la primera clave de un pastor bueno o malo. Vamos a detenernos en todas las demás te corresponden a ti, pero hoy vamos a ver las principales. Esa es la principal, ¿sí? Que el pastor esté enseñando palabra sana, pero eso te corresponde a ti prepararte para poder descubrirlo o no, ¿ok? Pero la segunda también es muy importante y lo dice también Pedro. No por ganancia deshonesta, es decir, apacentar la grey, no buscando dinero, no buscando negocio. El cristianismo no es un negocio. Hoy por eso existen las escuelas, porque es, no sé, los muchachitos cuando vean, oye, el pastorado deja dinero. ¿Y tú qué vas a hacer de grande, hijo? No, yo doctor, tú, yo ingeniero, y no falta el más vivo que diga, hazte pastor. Eso deja más. Pues no estás viendo los pastores cómo viven y parece ser un juego, pero no es así. Hay gente que dice, yo quiero ser pastor. Hijo, no se trata de eso, se trata de si el Señor quiere o no quiere, ¿verdad? Y lo primero es no por ganancia deshonesta. Ahorita veíamos a Pablo cuando decía en una junta de pastores, a los pastores desde Éfeso hasta Mileto, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ustedes saben que para mis necesidades y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras. Esto es maravilloso, estas palabras, hermano. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hoy yo todas las veces que escucho esto, yo lo escucho de un pastor a su público, ¿verdad? Y te dice a ti, hay que ponerse las pilas. Acuérdense que más bienaventurado es dar que recibir. Pero el contexto no está así. Es Pablo diciéndole a los pastores, pastor, acuérdense que más bienaventurado es dar, que usted les dé a ellos y no recibir de ellos. Eso es lo que está enseñando Pablo. Eso es lo que debe hacer un pastor de Cristo. Y no lo dice solo ahí, lo dice muchas veces a los tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses 3:7.
Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El pastor no es gravoso, hermanos. A mí me es muy triste ver personas que han perdido la vergüenza. O sea, que no tengan vergüenza ni para pedir, hermano. A mí me da muchísima vergüenza. Una vez, eso hace muchos años, cuando contratamos publicidad en radio a un pastor, y ya no recuerdo cuánto costaba, ¿no? Y cuesta 1,000 pesos, por decirlo, 100 pesos. No, el anuncio cuesta 3 minutos, 100 pesos. Ok, pastor, está. Lo hice. Pero aparte, si quiere hacerme una ofrenda, pero así un tipo cara a cara, dice, si quieres darme algo. Yo no quiero darte nada, solo quería comprarte un servicio. No quiero darte nada, no me place darte nada. ¿Cómo te voy a dar algo? Estás en mi oficina, estoy trabajando 8 horas rompiéndome el lomo para que tú vengas y digas, ¿no quieres darme algo? No quiero darte nada, no me nace darte nada. Manda, hermano. Ok, entonces los diezmos obviamente ya ahorita no son parte de. ¿Y qué pasa con las primicias? Con los pastores que también piden primicias. Dios los bendiga, los perdone y les dé arrepentimiento. Las primicias ni siquiera se mencionan en el Nuevo Testamento. Y todo lo que se inventen en la próxima semana y el próximo año, el Nuevo Testamento no habla de nada más que solo ofrendar. Ofrendar para sostener una obra. ¿Sí? Que nosotros ofrendamos y ofrendamos para que esta obra siga funcionando. Es todo. Eso es todo lo que dice la Biblia. La Biblia sí enseña, oye, pero que no el que predica del Evangelio puede vivir del Evangelio. Sí dice la Biblia. Pero te digo, yo estudié con Pablo, hermano. Y Pablo dijo, pero yo no hago uso de ese derecho porque no quiero que sea estorbo. Bueno, otros lo hacen, no. Yo estudié con Pablo, discúlpenme. Yo estudié con Pablo y Pablo dijo, oye, que yo no te he agarrado nada, no te agarré ni un chicle ni una coca del refri, porque no quiero que sea estorbo, ¿verdad? No quiero que sea estorbo. Eso es súper importante. Dicen en 2 de Tesalonicenses 3:9. Mira lo que dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma, así de sencillo. Pero Pablo dice, ¿cómo les voy a decir? Oye, allá anda uno sin trabajar y acá otro. Dice, no, pues que no coma. ¿Y usted? No, bueno, yo sí porque soy pastor, a mí sí manténganme, pero a los demás no. Dice Pablo, por eso tengo que trabajar para poderles decir, no, y si alguno no trabaja, pues que no coma. Hay que trabajar para comer. Hermano, por el amor de Dios, o sea, ¿por qué yo pediría a ti que sostengas a mi familia? Y todo lo que se ha convertido hoy, o sea, pastores con sus hijos en buenos colegios, y los que les pagan son bueno, pues también porque están ignorantes, ¿verdad? Pero está bien, ¿no? O sea, alguien abusa del ignorante, bien entre comillas, pero yo ¿por qué tengo que abusar del ignorante? Si aquí hay algún ignorante, para tratar de darle luz, no para abusar de su ignorancia. ¿Tú por qué vas a pagarle el tecnológico a mis hijos? Si a mí me da para tenerlos en el TEC o me da para tenerlos en la uni, pues ese es mi problema, mi compromiso. Son mis hijos, ¿verdad? Hechos 18:3. Ahí es donde dice lo que hacía Pablo. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Esto es maravilloso, hermano. Y mira lo que hacía. Es que Pablo es el ejemplo de los pastores. Y luego, ¿qué hacía? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, oye, pero trabajaba, ¿a qué hora servía? Pues a la hora que no trabajaba. Trabajaba, hacia sus tiendas y luego iba y predicaba a la sinagoga, por el amor de Dios.
Y esto es más maravilloso todavía. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya había dejado de hacer tiendas. No, hermano. Es que se puede tener un trabajo secular y estar entregado 100% a la palabra. Pablo trabajaba y la Biblia dice de él que estaba entregado 100% a la palabra. ¿Sí? Es una excusa eso de no trabajar. Tanto tiempo que tienen los pastores de hoy, no trabajar secularmente. ¿Qué podrías hacer? Tantas cosas y tú ni siquiera los ves evangelizando en la calle. No, pues porque ya soy pastor, o sea, eso es para ustedes. Órale, vayan, evangelicen y ya no nos ensuciamos. Nosotros, ¿para qué quieres el tiempo? ¿En qué empleas el tiempo? Cuando nosotros teníamos librería, nos circulaban pastores. A las 11 en Plaza Fiesta Náhuac, caminando. Te digo, oye, este varón, ¿a qué horas? Eso es servir a Dios. Ahí luego entraban y querían descuento, ¿no? No tiene descuentos para pastores. No, olvídese. No hay descuentos para pastores. Póngase a trabajar. Pero te digo, le llaman estar entregado 100% a Dios. Para el pastor es hoy no trabajar secularmente. ¿Qué? Aunque estés jugando golf. No, hermano, eso no es. Pablo estaba entregado 100% a Dios y tenía un trabajo secular. ¿Ok? Lo que se podría hacer con tanto tiempo de ocio. ¿Ok? Dice en 2 Corintios 12:14. Esto es maravilloso, hermano. Y esta es la escuela de pastores de Pablo, ¿ok? He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Hermano, pues necesitamos un pastor que haga eso. Oiga, puede ir a predicar a mi iglesia, sí, no cobro. Está más ahí, una ofrendita de amor que... Dice Pablo, no seré gravoso, sino busco lo vuestro. No deben, pero esto es maravilloso. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, dice Pablo, y yo también lo digo, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío. Eso es lo que dice Pablo, eso es lo que enseña Pablo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y ahora resulta, mira esto que dice Pablo: aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Sabes que a esta iglesia le escribe Pablo en otro? Pero ustedes, viene alguien y los esclaviza y les gusta, les quita el dinero y les gusta, y no les gustaba a Pablo, porque Pablo no les quitaba dinero. Eso ahora resulta. Y dice Pablo, pero no pienso hacer cosa distinta, aunque amándolos más, sea amado menos por eso. Y ahora resulta, hablando no solo del pastorado, de otro tema que ahorita vamos a tomar, del control. Oye, ¿a dónde vas a ir a predicar? ¿Ya le avisaste al pastor? ¿Ya te dio permiso? ¿Y tú? No necesitas permiso para nada, absolutamente. Pero ya hay gente que dice, no, es que a ese pastor le falta control. No quiero controlarte absolutamente. No quiero controlar nada de eso. No necesito controlar nada de eso. No necesitas pedirme permiso para nada. ¿Ok? Pero vamos a avanzar hacia ese tema. Pero el pastor no puede ver el pastorado como un modo de vivir, como una forma de ganar dinero. Esa es una característica del falso, la avaricia. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Las dos principales: una, que enseña la palabra correctamente, y dos, que no está en el ministerio por dinero. ¿Ok? Eso es la principal característica para jugar a un pastor. Porque después de esto viene la tercera característica. Después de haber pasado tu examen, entonces viene la contraparte. Tienes que someterte. Yo soy una autoridad para ti. ¿Ok? Y aquí la pregunta ya está desde ahorita: ¿te sometes a mi pastorado?
¿Te has sometido a mi pastorado? Yo creo que la pregunta más importante es, ¿has recibido alguna orden de parte mía que no hayas obedecido? Y se me hace que voy a quedar solo el domingo con los tamales. ¿Qué voy a hacer con tantos tamales? Tú estás bajo mi autoridad. Eso dice la Biblia, eso enseña la Biblia. Pero también la Biblia enseña cómo debo yo ejercer esa autoridad. Y el modo de ejercer esa autoridad es también señal de un falso contra un verdadero. ¿Ok? Primera de Pedro 5:3, que te decía, junto con Hechos 20, nos describe todo el ministerio pastoral. Y dice Pedro, no como teniendo señorío. ¿Ok? Es decir, ¿tú has recibido alguna vez una orden mía? Yo creo que no, nadie. ¿Sí? No, yo soy tu autoridad. La Biblia te manda a obedecerme y no has recibido ninguna orden mía. ¿Cómo habrás de cumplir este mandamiento? ¿No? Porque no es así como hoy lo conocemos. Lo primero, yo soy tu autoridad, pero no como teniendo señorío. Es decir, no actuando como superior, como patrón, como alguien que manda. Tú haz esto, tú haz lo otro. Ese no es el ministerio del pastor. O lo que hoy les encanta, sométase a su pastor, no sea rebelde, no pregunte, no haga preguntas que su pastor no sabe, pues porque lo queman. Bueno, me hacen quedar como bruto delante de todos. No haga, y el que pregunte mucho, ciérrale la puerta a la otra, hermano. El que sabe mucho no tiene por qué estar. No es así. El pastor guía, dice ahí, siendo ejemplo de la grey, que es lo que leíamos también en Hebreos. Imitadlo. Es decir, yo tengo que ser un ejemplo. En todo lo que tú acabas de leer como requisitos, yo tengo que salir aprobado para ser tu ejemplo. ¿Sí? ¿Ejemplo de qué? De cómo caminar, de cómo conducirse, no con soberbia, no iracundo, no pendenciero. Pero tengo que ser tu ejemplo. ¿Qué significa autoridad? En el diccionario, autoridad dice facultad o derecho que tiene una persona de mandar. ¿Ok? Ahí, fíjate bien la habilidad que tenemos algunos, ¿no? Yo ya te dije que soy tu autoridad. Y eso no dice la Biblia. ¿Ok? Eso no dice la Biblia. En la Biblia no dice el pastor es la autoridad. ¿Sí? O lo que leíamos ahorita, porque autoridades tú debes de, yo tengo facultad de mandarte, ¿ok? Pero la Biblia no dijo eso. La Biblia sí te dijo a ti que tienes que obedecerme. Oiga, que no es lo mismo, no es lo mismo. Eso nos va a ayudar el diccionario, está bien sencilla la palabra, hermano. No sé si alguien traiga diccionario, se me hace que nada más mi hermano Aldo. ¿Todavía traes tableta, hermano? Pero mi hermano Aldo todavía está en oferta, hermano. Tiene una herramienta para tableta, para computadora, que tiene diccionarios muchos, concordancias varias y versiones de la Biblia muchas o todas, por no decir. Y ahorita la anda dando bien barata, creo que gratis, ¿verdad, hermano? Solo con que un día le traigas tu tableta, tu computadora, y él te ayuda a bajarla ahí. Ni modo, hermano, ya te comprometí otra vez. Pero la otra vez le hice promoción y nadie fue con él. Este que vamos a leer ahorita, hermano, es tan sencillo como ir al diccionario. Claro que la Biblia manda a obedecerme. Y no es lo mismo que yo soy tu autoridad. Y sin embargo, otra vez volviendo, pues es lo que hoy se nos ha enseñado, ¿no? Alguien que tiene dudas, alguien que entiende diferente, no, pues hay que callarlo, ¿no? Que no opine, ¿ok? El Señor nos dijo cómo, ok, yo soy autoridad, qué padre, ¿no? Pero mira lo que dice en Mateo 20:25. Jesús llamándolos dijo, Mateo 20:25, ustedes saben que los gobernantes de las naciones
se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, las señorean, las controlan, etcétera, las dominan, les dan órdenes. Pero dice en Mateo 20:26, entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es exactamente lo que dijo Pedro. No como teniendo señorío, ¿verdad? No como teniendo señorío. Es decir, el pastor no es alguien que da órdenes. Yo no tengo ninguna orden que darte a ti que tú me obedezcas. El pastor, ahorita ya de las 3 características que decíamos, el pastor es el que más estudia la Biblia, el que más sabe, el que más crece, el que más la vive. ¿Sí? El pastor tiene que ser el que más cerca está de alcanzar la santidad. ¿Sí? Ese tiene que ser el pastor, el que más guarda los mandamientos de Dios. Luego hablando del dinero, el pastor, hermano, no es el que agarra. El pastor es, ¿sabes qué? Hay que pagar la renta. Y a propósito, sí hay que pagar la renta mañana. Bueno, el pastor es el que más pone. Oye, había que poner techo. Bueno, el pastor es el que más pone. Oye, hay que arreglar. El pastor es el que más pone. El pastor es el que más estudia. El pastor es el que más pone. Y hablando de guiarnos, no es con órdenes. No, el pastor es esto, el que va adelante. Si yo necesito que tú hagas algo, es porque yo ya lo hice y lo hago antes que tú. Y yo necesito que tú me sigas. Yo no te mando a las misiones, yo voy a mi misión y te invito a mi misión. Yo no te mando a predicar el evangelio, yo voy y predico el evangelio y te invito a hacerlo igual que yo. Es como ejemplo de la grey. El pastor guía siendo ejemplo de la grey. El pastor es el que más trabaja. El pastor, claro que tiene que tener misiones. El pastor tiene que salir a evangelizar. Claro que tiene que hacerlo. El pastor es el que más aporta. Ese debe de ser el pastor. No busco lo vuestro, leíamos ahorita en 2 Corintios 12:14. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Hay algún necesitado entre nosotros? ¿Sí? A veces tú a lo mejor ni te das cuenta. Sí, porque yo no tengo, si alguien viene y dice, oiga, es que yo necesito algo, yo no tengo que venir a decirte, oigan, ay, el hermano aquel está apurado, ¿qué les parece si hacemos una cooperacha? Y se lo dan. No, hermano, si yo lo traigo en la bolsa, yo se lo doy, ¿por qué te voy a molestar? Yo gastaré de lo mío, y aún mi alma, mi cuerpo, mi tiempo, mi familia, todo lo voy a sacrificar por ti. Y porque el Señor me ha puesto para cuidarte a ti, no para abusar de ti. Yo no busco lo vuestro, no me interesa lo vuestro. ¿Qué me interesa? ¿A quién le he preguntado en qué trabaja, cuánto gana? Cosas que te digo, en otras iglesias lo hacen. Y lo primero es cuánto ganó, no tengo trabajo. ¿Y no has encontrado otra iglesia por ahí, hijo? Casi todas están bien, ¿no? Ese es el ministerio que me dio el Señor. ¿Ok? Control, no voy a tener control de ti nunca. ¿Con quién puedes juntarte? ¿Con quién no? ¿Con quién debes casarte? ¿Con quién no? Hermano, no son cosas que me tienes que preguntar a mí. ¿Eso qué importa? ¿Yo quién soy para decirte? La palabra es la que te dice. Es decir, si me dices, oiga, mire, mi novio es testigo de Jehová. Claro que yo te diré, no lo que a mí me gusta, te diré que la Biblia dice, mija, dice que no puede unirse en yugo desigual. Ya, usted sabrá lo que hace, pero no es mi palabra, no es si me gusta o no me gusta. Oiga, pastor, es que me ofrecen trabajo en Guadalajara. Yo he escuchado en la familia de mi esposo, una vez tuvimos un caso y van, le preguntan al pastor, pastor, me iré a Guadalajara. ¿Cuántos días más, hijo? Pues tanto. No siento paz. No sé por qué no siento paz. No puedes irte a Guadalajara. Y el varón no se fue.
¿Quién eres tú? No somos nadie, hermano. No damos órdenes. Somos ejemplo. Y espero ser un buen ejemplo y mejorar como ejemplo. Eso es lo que es un pastor. Hay iglesias que quieren controlar todo. Oye, a las 7 es la hora de la oración y hay que anotar quién vino, quién no vino, y el que no vino pues es porque no está orando. No me interesa tener control de ti. Me interesa que estés orando, no porque yo te obligue, porque yo te diga, todos esta semana tienen que orar, lunes, miércoles y viernes 7 de la mañana, ¿y qué tal si nos unimos ahí en oración? No, hermano, si tú no tienes comunión con Dios, no orarás. Pero si tienes comunión con Dios, dirás, ¿de qué habla ese pastor? Yo no necesito que me digan, yo oro en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Sí? Esto es así. Pero hay gente que quiere, hay gente que todavía salimos de aquellos controles y queremos tener esos controles. Oye, es que las misiones están un poco desordenadas. O sea, allá anda uno predicando y el viernes veíamos pues, lo que dice Cristo, déjenlo que hable, déjenlo que predique. Pero le pidió permiso a usted. No necesitan mi permiso. Oye, vas a abrir una célula, no necesitas mi permiso. Vas a predicar el evangelio, no necesitas mi permiso. Dios quiere y todos los días te levantaras con ganas de predicar. No quiero tener control de tu vida. Solamente estoy preocupado por tu alma. Es lo único que me interesa. ¿Sí? Que tú y yo lleguemos y un día nos veamos en el cielo. Y juntos allá podamos adorar a Cristo juntos. Es todo. No me interesa tu dinero. No me interesa nada de lo que traes puesto. ¿Ok? Jeremías 5:26. Hablando del control, un control insano. Dice en Jeremías 5:26, fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. En Jeremías 5:30, y adelantito. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Si tú no tienes por qué desear ser controlado, tú tienes la libertad con la que Cristo te hizo libre, libertad de la cual no debemos abusar. Nuestro límite es la Escritura, nunca una persona, nunca un pastor. ¿Ok? Pero lo que dice la Biblia, a la gente le gusta. Te digo que Pablo en una ocasión dice, pues ahora resulta que se enojan porque no los esclavizo como los esclavizaban otros. En Isaías 39. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Díganos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, por favor. Yo no sé a quién le gusta todavía que le profeticen mentiras. Volvamos a la palabra obedecer. Ya quedamos, ¿no? Soy tu autoridad, tú tienes que obedecerme. ¿Qué significa obedecer? ¿Okay? Si alguien trae la Strong, si agarras la Strong, la concordancia, verás que hay varias palabras que se usan para obedecer en el griego. La que más se usa es la 52:19, que efectivamente sí significa oír bajo, como subordinado, y conformarse a una autoridad. Y eso es lo que mayormente se nos viene a la mente: alguien que ordena y el otro obedece. Pero en Hebreos 13
no es esa palabra la que se usa. Se usa del griego la 3982, que a su vez viene de la 3980. La 3980 significa ser persuadido por un gobernante, es decir, alguien que sí tiene autoridad, pero que no impone, persuade, convence. Y la 3982 significa eso: convencer, pacificar y persuadir. Si te das cuenta, Hebreos 13 no habla de alguien que da órdenes. Hebreos 13 habla de alguien que persuade. Y esa es la autoridad que a los pastores nos da la Biblia. No una autoridad para dar órdenes, una autoridad para convencer. ¿Sí? No es una autoridad donde si hablas eres rebelde, al contrario, es una autoridad donde quiero convencerte. Yo quisiera que tú pensaras lo que yo pienso. Yo quisiera que tu espíritu y el mío fueran el mismo. Yo quisiera que tu mente y la mía fueran la misma, que es la mente de Cristo. Lo que decía Pablo: imítenme a mí. ¿Cómo? Como yo imito a Cristo. Eso es lo que significa obedecer. ¿Sí? Convencer, persuadir. Esa misma palabrita es la que se usa en Gálatas 3:1. Y Gálatas 5:7. Comencemos por el 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Es decir, no es una orden, es una verdad la que se obedece. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Te das cuenta ahí la relación? No está diciendo: no obedeciste mis mandatos, no obedeciste la verdad que te había enseñado. Te presenté a Cristo, te prediqué a Cristo y no obedeces esta verdad. No órdenes. En Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta palabrita es la misma de Hebreos. Esa es la forma de obedecer. No obedecemos órdenes, obedecemos verdades. Miren lo que dice en el 5:8 de Gálatas: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Pero eso es lo que significa una persuasión, un convencimiento de algo. Ellos estaban obedeciendo otro tipo de persuasión. No sé, hubiéramos comenzado por aquí, hermano, hubiéramos acabado en 5 minutos, ¿no? Pero luego, ¿qué hago en 2 horas? ¿No? Pero ese es el obedecer, esa es la autoridad que la Biblia da a los pastores. Esa es la autoridad que yo tengo sobre ti. Eso es lo que la Biblia manda, que tú obedezcas a tu pastor. ¿Cuál? Si él te muestra una verdad de la Biblia. Es decir, no lo que a mí se me antoje, no lo que... A veces la autoridad se la das tú al pastor. Cuando le vienes a preguntar cosas, pues que no le corresponden al pastor, que deberías de preguntárselas tú al Señor. Pero a mí no me corresponde decir: no te cases con ese o no te cases con aquella. La Escritura sí tiene consejos, sí te los puedo decir, pero si a mí me cae mal él, a mí no me importa eso, ¿sí? A mí no me corresponde decirte: no salgas a predicar porque no estás preparado todavía. No, a mí no me corresponde eso. El viernes decíamos: ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano verdadero? Sí, hermano, estás 100% capacitado para predicar. Se nos manda a predicar el Evangelio. El Evangelio es lo que escuchaste cuando te convertiste. Si tú no sabes el Evangelio, tendríamos que dudar que fueras cristiano. Si eres cristiano, es porque te sabes el Evangelio y tienes que salir a predicar, ¿verdad? Hay un límite en la Biblia que deberíamos de usarlo para nosotros. Si alguien me ayuda con ese verso, alguien se lo sabe de memoria: es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Nosotros no obedecemos hombres. Yo he escuchado tantos disparates de hombres, de pastores, a gente que le dicen: ya no le prediques a tu familia, ya le predicaste suficiente. Y luego la gente: no, es que me dijo el pastor que ya no le predique. Y luego la Biblia, ¿qué? ¿Y Jesucristo qué? ¿Te importa un bledo? Párese y predíquele. Pero es que el pastor me dijo: ya no, ya le prediqué mucho y no hacen caso. Pues no, su pastor no importa. Hagan lo que dice la Biblia que hagan. Yo he escuchado, personas me han platicado, pastores que le dicen: ya no visites a tu familia porque te hace daño visitar. O sea, hermano, y es lo mismo que yo te digo para mí, ¿sí? El día que a mí se me bote la canica, hermano, tú tienes que ser capaz de distinguirlo. Y ¿sabes qué? O sea, Larita pues se perdió, ¿qué hacemos? Pues hagamos una reunión de oración, oremos por él, pero escucharlo, someternos, imitarlo, ni Dios lo quiera, ¿no? Tenemos que estar en constante juicio, en constante juicio. Para ponértelo bien claro, lo que dice la Biblia es esto: tú tienes que someterte a mí, eso dice la Biblia. Pero estamos hablando de un someter a algo que yo te convenzo. La autoridad que me da la Biblia es esta, hermano. Estamos por terminar el libro de Hebreos, ¿ok? Yo soy tu pastor. He intentado mostrarte lo que Dios quiso decir, ¿sí? Que hemos leído verdades tan grandes que aunque seas cristiano puedes perder la salvación, ¿sí? Que si pecas voluntariamente, ¿qué? Ya no queda más sacrificio para ti. Que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Lo has entendido? ¿Has sido persuadido? Eso es lo que la Biblia dice: obedéceme. Obedéceme. ¿A qué obedéceme? Camina en santidad. El obedece a tu pastor es un obedece a la Biblia que te está explicando tu pastor. Yo ya te convencí, ya te persuadí con el libro de Hebreos. ¿A ti qué te queda? Obedéceme. Y en ese no obedecerme, está el peligro. Pero no es peligro porque no me obedezcas, porque si no me obedeces, no obedeces la Biblia que yo te acabo de explicar, ¿verdad? No sé si te das cuenta. No te manda a obedecerme en lo que a mí se me antoje. Te manda a obedecerme en lo que yo te convenza bíblicamente. Aunque no se parece mucho a lo que sabemos. El diccionario nos hubiera hecho el estudio de hoy de 5 minutos, hermano. Pero los pastores también tenemos que desquitar nuestro salario y tirar un poco de rollo, ¿no? Pero eso es lo que significa en el diccionario: obedece a tu pastor. Un obedecer que viene de una persuasión, de un convencimiento que él tiene que ejercer, ¿ok? Y eso es a lo que yo te llamo hoy, ¿sí? Obedéceme. ¿Has aprendido algo en el caminar de este libro de Hebreos? Obedécelo. Obedéceme. No sé si está entendido, hermano. Ahora sí volvemos a que tienes un mandamiento respecto a mí. Así como empezamos hoy, que estabas cuando hablamos del mandamiento, y como tal es un mandamiento, hermano, y no hacerlo es pecado, ¿ok? Toda la explicación fue para no malentenderlo. Tu mandamiento no es obedecerme a mí en todo lo que a mí se me ocurra y se me antoje. Tu mandamiento es respecto a todo lo que yo te enseñe conforme a la palabra. Tienes un mandamiento y es obedecerlo. Aparte de lo que tú tienes que hacer, claro que cuando la estudias por tu cuenta tienes que seguirla obedeciendo, pero lo que yo te muestro conforme a la palabra, y esa es la autoridad que la Biblia me da a mí. Esa es mi autoridad. Si te fijas, no es ninguna autoridad como la conocemos terrenalmente. Mi autoridad no es autoridad. Mi autoridad es un trabajo que el Señor me encargó, que es apacentarte, que es darte palabra, ¿sí? El que tiene un mandamiento eres tú, que estás al lado contrario. Todo lo que yo te apaciente, tú
¿tú qué tienes que hacerlo? Obedecerlo. Obedecerlo. Obedecerlo si se te ha mostrado bíblicamente. Si tú dices, y aquí entran los requisitos de ahorita, si tú dices, yo no estoy de acuerdo con lo que él predica, pues eso es de lo que hablamos hace rato. Tú ya tenías que hacer un juicio y eso no tendrías que estar acá sentado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mandamiento es, si estás acá es que ya me pusiste a juicio, ya decidiste que cumplo con los requisitos de pastor, ¿sí? Que ejerzo bien mi trabajo, mi labor, que sabes que voy a darte alimento, palabra no adulterada. Yo creo que cuando vienes el domingo tú piensas eso, voy a recibir palabra no adulterada. No creo que estés pensando que es solo lo que debes recibir, tú debes de estudiar por tu cuenta, pero claro que el domingo dices, voy a escuchar palabra no adulterada, ¿sí? Y ese es mi esfuerzo, esa es mi vida. Bueno, tú tienes un mandamiento, yo tengo un mandamiento, ¿sí? Quemarme las pestañas, esforzarme, estudiar mucho para alimentarte. Y tú tienes el mandamiento, que el alimento que yo te dé, consumirlo, creerlo y vivirlo. Esa es mi autoridad. Esa es toda mi autoridad. Ahora, todo lo que yo te predico, te enseño. Cuando hablábamos del pastorado, es cosa que yo no solo te debo de estar diciendo, es cosa que yo debo de estar viviendo, ¿sí? Tú no puedes escuchar de mí una predicación y que mi vida diga otra cosa, ¿verdad? Otra vez ya deberías de haberte ido. Si yo te predico santidad y yo camino acá como quiero caminar, tú dices, usted no es congruente, ¿verdad? Yo me voy también. Pero todo lo que yo te enseñe con la palabra es algo que yo ya estudié antes, yo ya lo revisé antes. No, antes quiero decir, antes hace mucho. Es decir, no ayer, antes hace mucho. Y yo debo de estarlo viviendo. ¿A qué me refiero? Si te fijas, empezamos con 2 mandamientos. Obedecer a tu pastor y el otro era imitar a tu pastor. Y si te fijas, los dos es uno. Hacer lo que tu pastor hoy te predicó, te enseñó, es obedecerlo, y a la vez tiene que ser imitarlo, porque lo que tu pastor te predica tiene que ser algo que él está viviendo, ¿sí? El imitar es obedecer, el obedecer en este caso es imitar. ¿Por qué? Porque el pastor es el primero que debe de estar haciendo exactamente lo que te está pidiendo que tú hagas. Al final, obedecer a tu pastor es imitarlo, y es lo que decía Pablo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Esa es toda mi preocupación, hermano. Mi preocupación es ser cada vez más como Cristo, por si alguno de ustedes pudiera ver a Cristo en mí. Ese es mi ministerio, y el Señor me ha dado autoridad que nace de que yo te predique palabra y te convenza, y después tú la tengas por obra, la pongas por obra, con los demás límites que dice la palabra, ojo, no porque yo te enseñe algo hoy, tú ya lo vas a creer. Tú tienes que ser como los de Berea, ¿te acuerdas? Hechos 17:11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud y escudriñaban a ver si estas cosas eran así. Hay algunas otras cosas, y ya terminando con la relación que debemos de tener tú y yo, ojalá y esto sea entendido, hermano, sea entendido. Yo no soy quien te da órdenes, jamás, jamás. Esa no es la autoridad que me dio el Señor, porque ni Él la ejerció así. Él me dejó un ejemplo una vez en el aposento, ¿ok? Él dijo, él tomó el agua y tomó la toalla, él se ciñó y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Ese es el pastorado que yo aprendí. Esa es la escuela de Cristo, esa es la escuela de Pablo. ¿Okay? Tú nunca vas a esperar una orden de mí. Sí puedes esperar consejos, sí puedes esperar exhortos. A veces en lo personal, mayormente desde aquí,
Ok, y a ti tú tienes un mandamiento. Ante todo exhorto que yo te haga bíblico, el mandamiento de la Biblia para ti es obedecerlo. Oye, no es que seguimos a hombres. La conclusión sería: obedéceme a mí. Siempre que obedecerme a mí te signifique obedecer la palabra de Dios. Ok, cuando eso no te signifique obedecer la palabra de Dios, no tienes por qué obedecerme a mí. ¿Ok? Yo creo que esa sería la conclusión, ¿sí? Deberías de obedecer lo que yo te exhorte, siempre que hacerlo también te signifique obedecer la palabra de Dios. No porque yo sea Dios, no, porque yo te traigo la palabra de Dios. No de acá, ¿verdad? Eso es la autoridad que me da la Biblia. Y para terminar con lo que tiene que ser nuestra relación, te voy a dar otros 3 versos ya fuera de esto. Pablo también decía, y eso yo también te lo digo a ti, en Filipenses 2:1, y eso es solo ya para tener una relación completa tú y yo. Filipenses 2:1 en adelante. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vivamos así, hermano. Cuando vivimos así como iglesia, Pablo lo que está diciendo y lo que yo te pido y te ruego es: completen mi gozo. Yo me gozo cuando veo a la iglesia ser iglesia, amarse y preocuparse unos por los otros. Cuando hablábamos de ahorita, no tienes que pedirme permiso para nada, hermano. No te olvides de eso. Pero si quieres avisarme de algo que haces, es eso, avisar. Oiga, pastor, ¿sabe qué? Voy a poner una célula en mi casa. Avísame si quieres. ¿Sabes por qué? Gálatas 6:6. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Avísame no porque tengas que pedirme permiso, porque no sabes la alegría que representa para mí. Si tú dices: ¿sabes qué? Voy a empezar a ir a predicar a tal colonia, a tal hospital. No me pidas permiso, avísame. ¿Sabes? Porque no sabes lo hermoso que se siente cuando un hermano o cuando un hijo empieza a caminar de esa forma. Solo para que yo me goce contigo, para que ore. Para eso hazlo. También dice 1 de Timoteo 5:17, porque esto también lo dice la Biblia: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, y cuando dice sean tenidos de digno honor, sí habla de dinero, hermano. De ahí sale la palabra honorarios, ¿no? Pero yo no tengo sueldo acá. Si tú dices: oye, él es tenido de digno, de doble honor, solo ayúdame a sostener la obra. Eso es todo lo que yo necesito. ¿Ok? Y nada más, mi hermano. Y nada más. La orden sigue siendo: obedeced a vuestros pastores, porque él vela por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y si brincamos al 13:18, eso también yo te pido a ti. Dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ora por mí. Siempre cuando entres a tu cuarto, cuando te encierres con el Señor,
Cuando ores por todos los que quieres, échame un cariñito a mí y órale al Señor por mí, ¿no? Y eso es todo lo que la Biblia dice de la relación que tenemos tú y yo. Así tiene que ser. Espero que así haya sido hasta hoy y espero que no siga siendo igual, sino que crezcamos. Si tú te esfuerzas ya más, yo me esfuerzo más, crecemos juntos y ojalá y un día estemos allá delante de Dios, todos, hermanos. Ojalá y no nos quedemos ni uno, y ojalá nos veamos allá con toda la gloria y todo el mérito para el Señor Jesucristo. ¿Ok? Oramos.